Buenas noches, queridos hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio de enseñanza, también de estudio de la palabra, en el cual pretendemos cada viernes poder profundizar un paso a la vez en alguno de los temas de la teología bíblica. Y agradecemos al Señor por cada uno de ustedes que de diferentes lugares se conectan o ven también el video que queda guardado en el canal. Es un gusto poderlos saludar. Vamos a continuar con estos estudios que son de gran edificación para nuestras vidas. Así que vamos a iniciar con una oración y le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos nuevamente. Amado Señor, queremos agradecerte una vez más porque nos das la oportunidad y el privilegio de abrir tu santa palabra, de meditar en ella, de aprender de ella y de conocer la manera como tú te has revelado para nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía para estos minutos en los cuales vamos a estar expuestos a la enseñanza de la palabra. Te damos gracias por nuestros hermanos, también por mi hermano Juan David, por este tiempo que nos das para la enseñanza y exposición de la palabra. Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema. Hoy estaremos abordando acerca del ser humano. Para hablar de una manera un poco más técnica, sería como la antropología del Antiguo Testamento. Por supuesto, no vamos a abarcar un tema tan largo, tan extenso en algunos minutos que dura nuestra enseñanza, pero sí queremos al menos despertar en cada uno de ustedes el deseo por ir un poco más, por ahondar un poco más en la enseñanza de las escrituras. Y así como hemos estado aprendiendo los viernes anteriores, eh, cuán importante es tener claridad en lo que leemos de las escrituras, ya que eso también nos define un poco el marco teológico sobre el cual nosotros estamos construyendo nuestra fe. Y esa es una de las razones por la cual nos animamos a hacer estos estudios acerca de la teología bíblica del Antiguo Testamento. Entonces, como ya mencioné, vamos a estar dialogando, vamos a estar hablando a partir de algunas preguntas, ¿no?, que nos surgen de la lectura y del estudio del Antiguo Testamento. Bienvenido, hermano Juan David, Dios le bendiga. Es un gusto poderlo saludar de nuevo. Damos gracias al Señor por su vida y por estar acá con nosotros. Muchas gracias hermanos por la invitación, gracias pastor por la invitación. Un saludo también a la Iglesia Cristiana Cristo Rey, que el Señor les bendiga. Sí, como decía el pastor hace un momento, es muy interesante hablar acerca de esa antropología, algunos llaman antropología bíblica, y hace referencia, digamos, al hombre, ¿cierto? A la humanidad, con lo cual nosotros nos vamos entrando. Y es que, ¿por qué es tan importante tomar este tema o este asunto en especial? Es porque a la hora de la interpretación, muchas personas cuando abren la Biblia, abren su Biblia, la están leyendo es con sus ojos, o sea, sus lentes, está viendo hacia el hombre, siempre al hombre, está pensando en sus necesidades, en lo que quiere ser, pero está quitando de en medio realmente el fin, el propósito del cual es Dios, porque digamos la clase pasada estábamos hablando de cómo la Biblia es un libro que habla de Dios y que habla de un tema general que es la salvación. ¿Y la salvación de qué?
¿cierto? O sea, yo soy salvo de qué. Y si es el libro de Dios, entonces, ¿por qué estoy haciendo énfasis más en mí? Y la forma como yo me estoy acercando a Dios, o sea, ¿por qué me estoy acercando a Dios? En el caso de muchas personas, ¿por qué asisten a una iglesia? ¿Por qué oran? ¿Por qué leen la Biblia? ¿Por qué ayudan a otra persona? Entonces son como preguntas que van surgiendo, que van saliendo y creo que este tema es muy puntual para que am, respondamos y nos hagamos unas cuantas preguntas más de que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios, pero sí se trata de nosotros. Entonces es como una libre contradicción, pero no lo es, como una paradoja, ¿cierto? Así es, hermano. Sí, es un punto bastante interesante y vamos a partir precisamente de allí en el libro de Génesis, capítulo 1, de los versículos 26 en adelante, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre todo animal que reta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcase, multiplíquese, llene la tierra, domínela, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla, ellos les servirán de alimento. Y paso al versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Este fue el día sexto. En base a esa lectura que hemos tomado, hermano Juan David, ¿por qué al ser humano se le llama la corona de la creación? Bueno, hay una situación en cierta manera algo compleja y es que por escuchar que somos o decir que somos la corona de Dios, yo puedo utilizar otra palabra y podríamos decir que nosotros somos virreyes, ¿cierto? Hablando desde esa narrativa bíblica, vemos que en Génesis hay un huerto, ¿cierto? Está el Edén y Dios crea ese Edén, ese lugar donde desciende su presencia, donde sabemos que la presencia de Dios lo abarca todo, pero vemos que su presencia viene en el caso que antes cuando pasa la caída, el Señor se paseaba, dice la escritura que se paseaba, ¿cierto? Y hubo un momento donde los estaba buscando, o sea, él buscaba esa relación con el hombre. Y acá lo que vemos en esos textos que estabas leyendo hace un momento es cuando dice, los hace a imagen de Dios. Entonces, lo que muchos llaman la imago Dei, ¿cierto? Es la imagen de Dios en el hombre. Entonces, el hombre es valioso, mm, no solo porque Dios lo haya creado, sino porque es la forma en que fue creado y cómo Dios coloca, digamos, a la responsabilidad del hombre lo que existe y pone, digamos, los animales, las plantas. Hay un momento donde él dice multiplíquese y administren la tierra, cuiden la tierra. Y es tan importante porque el hombre domina. Dios le da esa capacidad al hombre de dominar. Yo sé que voy a poner un tintecito más allá, es en el caso, digamos, de Satanás, ¿cierto? Hay un diálogo más adelante en el pecado donde vemos que dice que Satanás quería ser como Dios. Entonces la palabra como, hay que tener cuidado ahí porque es semejante, o sea, él quería ser uno como Dios, ¿cierto? No quería ser que iba a quitar a Dios del trono, que algunas personas lo han representado de esa manera. O sea, dice, en el corazón de Satanás o de Luzbel, ¿cierto? Nació el interés por ser como Dios,
pero no para quitar a Dios, sino tener un trono aparte de Dios. Pero la cosa no funciona así. Y lo mismo pasa con el hombre. O sea, nosotros, el hombre por naturaleza, por la caída, siempre ha querido buscar su reino. Y allí hay unos problemas de carácter. Ese problema de carácter que siempre estamos luchando los unos con los otros, pero entonces la Biblia, la narrativa dice, ámense los unos a los otros. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Claro, es que nosotros de forma individual no estamos buscando la unidad. Queremos, somos egoístas. O sea, las cosas son a lo que le llamamos antropocentrismo. O sea, es la humanidad centrada, pero en mí. O sea, si pasó algo es que me ofendieron a mí. O sea, ¿qué me pasó a mí? No está pensando en el otro y no pensando en mí. No está pensando en Dios, sino que está pensando en mí. Y ese es uno de los puntos que tenemos que ver, digamos, en las consecuencias del pecado. Pero es muy interesante cuando se hace referencia a la corona y yo creo que nosotros debemos pensar un poco más acerca en ese punto de que, bueno, Dios es la corona, o sea que nosotros estamos en la cabeza de Dios, ¿cierto? ¿Cómo podríamos interpretar realmente eso? Y son más las distorsiones que hay alrededor de esa frase que realmente la gloria de Dios. Entonces, sí, muy bueno como esa pregunta, Pastor, como hacernos varias preguntas acerca de ese aspecto y creo que responder de varias en varias aristas. Así es, hermano. Sí, es una pregunta, como mencionas, bastante importante y creo que algunos hermanos que están conectados, que están viendo también, se preguntan. Y, y aunque hemos tratado de resumir un poco la respuesta, creo que también quiero anotar algo más respecto a la teología de la reforma, ¿cierto? Muchos de los reformadores destacaban cuando hablaban del ser humano, llegaban al punto no solo de verlo como un ser caído, sino también cuál fue el fin que Dios, o por el cual Dios creó a estos seres y el ser humano como tal, ¿no? Y es para que le den gloria a Él, ¿no? Que es un poco lo que mencionabas acerca de esta confusión que a veces se da en cuanto al ser igual a Dios, ¿no? Entonces, creo que esto nos puede orientar un poco. También lo que has destacado de la imagen de Dios, que es bastante importante y que dentro de la narrativa del Génesis se destaca, ¿no? Como algo fundamental para entender, ¿no? La razón inclusive por la cual los seres humanos estamos y Dios nos ha creado y todavía tenemos esa responsabilidad también ante Él. En ese orden, el libro de Génesis, después de hablarnos un poco de no solo de la creación del hombre, sino también acerca de la caída, ¿cierto? Aparece como un tema un poco dramático allí en el capítulo 3 del libro de Génesis. Es una historia bíblica muy conocida por todos ustedes, queridos hermanos, donde, para resumir, ¿cierto? Se destaca el pecado del ser humano, la desobediencia y la expulsión de Dios de ese lugar que era llamado el Edén. De allí son expulsados y entonces ellos se encuentran ahora en otra condición. Pero, ¿qué consecuencias nos narra el Antiguo Testamento de la caída, cierto? O sea, cómo la caída del ser humano en pecado va, digamos, desarrollando también una serie de males, de conflictos, de patrones aún morales en el ser humano que lo llevan precisamente a una corrupción en su estado ante Dios. Yo creo que en Pastor, digamos, vemos ahí unas consecuencias y las consecuencias es que cuando el hombre peca,
¿cierto? Cuando el hombre prácticamente continúa el pensamiento de Satanás, ¿cierto? De querer ser eh, semejante a Dios. O sea, él lo que hace en el caso de Eva inicialmente, hablando de este árbol y le dice, es que Dios sabe que ciertamente el día que él comas serás como Dios, ¿cierto? O sea, él está vendiendo su idea. Y ella, yo digo que Eva ni Adán tenían esa necesidad porque vivían plenos, o sea, lo tenían todo, Dios había hecho un huerto, es un paraíso. Yo sé que el paraíso es, yo creo que una palabra persa, haciendo referencia pues a algo recreativo, maravilloso, y ellos lo tenían todo, o sea, ellos no tenían que pensar, ay, no, es que tengo que pagar los servicios, tengo que pagar un arriendo, me voy a ir de vacaciones para no sé dónde, voy a comprar, digamos, una blusa de Giorgio Armani, no sé, tengo que pagar la pensión de los hijos, entonces no habían esas presiones y ellos podían tener sus hijos y todo estaba en consonancia con Dios, todo estaba, era perfecto. Es que la palabra del Señor dice que todo lo que había hecho había sido bueno y en gran manera. Y Dios es un Dios bueno, entonces no puede hacer cosas malas, siempre hace cosas buenas. Vemos entonces la consecuencia de la caída cuando ellos pecan y es que ya ese corazón estaba corrompido. Ese corazón siempre estaba buscando el ideal propio, siempre estaba buscando sus deleites, pero no estaba buscando, como decías y como en la Reforma se decía, varios catecismos y confesiones, que decía que el propósito, que el fin principal del hombre era adorar a Dios y gozarse en él, adorarlo, adorarlo. O sea, en ese aspecto sería la respuesta a la primera pregunta de que nosotros fuimos hechos para adorar al Señor. O sea, el propósito de toda la humanidad es que adoremos a Dios. Como dice por allá, creo que es el Salmo, dice, todo lo que respire, alabe al Señor, todo lo que respire. Entonces, la consecuencia de no adorar a Dios es adorarse a sí mismo. Creo que el doctor Martín Lutero habló mucho acerca de ello y decía, hablaba acerca de esa adoración, de la idolatría de nuestro corazón. También, digamos, aún el mismo Juan Calvino, también haciendo referencia, digamos, a la Reforma, él decía que nosotros somos una fábrica de hacer ídolos. Nuestro corazón, el corazón del hombre, es una fábrica de hacer ídolos y es por la consecuencia del pecado. Es decir, mientras yo esté buscando siempre mis intereses, o sea, ¿por qué cuido a mi familia? Porque es mi familia. Eh, ¿Por qué, digamos, nosotros siempre estamos pensando en nosotros y no estamos pensando, digamos, en Dios, cuando es el fin principal, cuando no sé si a ustedes, a los hermanos que estarán escuchando, viendo, digamos, este video, creo que hay momentos donde estamos adorando al Señor, le estamos cantando y sentimos un gozo pleno. O nosotros estamos, digamos, orando y podemos sentir una satisfacción maravillosa. O cuando estamos haciendo algo que es correcto, que Dios nos ha dicho que debemos hacer o nos ha puesto en el corazón, por ejemplo, dentro del ministerio de misericordia. Dios nos llama a misericordia, el Espíritu Santo nos llama a misericordia y eso nos da gozo. Es que a través de eso también adoramos a Dios. Y creo que hay una distorsión y pues es muy importante saber qué es adorar, ¿cierto? O cuando dice, vamos a la iglesia al culto. Muchos nombran, ¿cierto? Un servicio, culto, bueno, y es que culto es adorar. Entonces he escuchado por ahí un término, es que culto y adoración, me dice, pero ¿cómo es posible culto y adoración? Que si es que la palabra culto ya significa adoración, es una redundancia. No, no, no. Entonces el propósito de aún nosotros congregarnos es reconocer que estamos en la presencia de Dios y que adoramos a Dios, donde nosotros nos despojamos como de nosotros mismos, como el modelo del Señor Jesucristo, nombrado, digamos, en Filipenses, ¿cierto? Es decir, es bajar las manos, es reconocernos que nosotros somos pobres, es decir, todo lo que tenemos
es por la gracia de Dios. Absolutamente todo es por la gracia de Dios. Y creo que el pecado ha hecho todo lo contrario. En vez de hacernos humildes, nos ha hecho desorgullosos. Cuando somos orgullosos y estamos pensando siempre en nosotros, en ese egocentrismo, ¿cierto? O antropocentrismo, es porque en ese momento creo que estamos alejados de Dios. Y tomando como el escenario del pecado, de ese momento de la caída de Caín, perdón, Eva, ¿cierto? Y Adán, es- eso fue lo que pasó cuando lo vemos más adelante con Caín. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué había en el corazón de Caín? O sea, había un ego súper alto, me van a banquear, yo era la ñaña, porque sabemos que el amado y por la misma narrativa y la enseña que al que querían era a Caín, o sea, el preferido era Caín. Es más, creo que el significado de Abel era casi algo como defectuoso, como por allá portentoso, ¿cierto? No tenía un bonito significado. Y eso da como un poco de tristeza saber que el hombre, por alejarse de Dios, no está viviendo el gozo. Y como el gozo principal es adorarlo a Dios, no está en lo que tú le puedas dar a Dios, porque creo que a veces nosotros queremos sobornar al Señor. Bueno, voy a dar una ofrenda, voy a dar un diezmo, voy a ayudar a tal persona para que el Señor vea que yo sí lo amo. Y creo que todas estas cosas que pasan es un corazón que ha sido contaminado por el pecado. Perdón si de pronto redunde mucho. No, hermano, efectivamente es así y creo que has tocado un punto que vale la pena destacarlo un poquito más y es el tema de la idolatría, ¿no? Generalmente usamos el término idolatría, e inmediatamente nuestra mente piensa en una imagen de madera, de yeso, bueno, etcétera. Pero sabemos que la idolatría tiene un alcance más amplio, puesto que nace en el corazón, ¿no? Como tú destacabas lo que enseñaba el doctor Lutero y otros reformadores. Y eso es lo que vemos después de la caída, ¿cierto? Vemos precisamente cómo el corazón del ser humano se inclina a buscar su propia gloria y no la gloria de Dios. Entonces, lo vemos antes del diluvio, lo vemos después del diluvio y lo vamos a ver en toda la narrativa del Antiguo Testamento, en los libros históricos, aún en el mensaje de los profetas, ¿cierto? Ellos denuncian precisamente esa corrupción que se da no solo a nivel, llamémoslo así, religioso, de parte de los sacerdotes, de parte de los falsos profetas, sino también que esta idolatría abarca la política, la falta de misericordia, como tú bien lo mencionabas, hermano, y eso se convierte en algo estructural y es lo que los profetas están también denunciando, ¿no? Esas consecuencias que ha traído precisamente el que el ser humano ahora por su corrupción natural, ahora busca su propia gloria y no la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, esto es como, porque podríamos especificar pecados morales, pecados de una manera u otra, pero creo que has dado con el punto, ¿no? La idolatría encierra precisamente toda la magnitud de lo que implicó la caída del ser humano y cómo esto, eh, el ser humano en esa situación busca sustitutos, ¿no? Creando dioses falsos, creando la adoración a sí mismo, como también lo destacabas. Pero vamos a ver cómo Dios actúa también, ¿cierto? Porque Dios tiene un plan de redención, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1. Dios había previsto también un plan de salvación desde antes de la fundación de los tiempos, lo cual nos llena de alegría. Y vemos la salvación también
de Dios de una manera explícita a lo largo de los diferentes capítulos que conforman los libros del Antiguo Testamento. Y por eso la pregunta sobre la cual vamos a estar ahora ahondando un poco más es: ¿qué promete Dios al hombre que ha caído? ¿Cuáles son esas promesas y cómo ellas preparan también la esperanza por medio de una promesa para la venida del Salvador Jesucristo? Hay algo muy importante, es que aún desde las primeras páginas de nuestra Biblia, pues de la Biblia, que nos da en Génesis capítulo 3 versículo 15, creo que lo hemos citado ya en varias ocasiones y que es un texto fundamental, lo que dice de esta manera: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces, esa referencia tan especial que como aún desde el mismo Génesis, desde el principio, ¿cierto? Desde los principios, el Señor está hablando de una promesa, pero es que sabiendo que el hombre ya había caído, ya había pecado, había ido en contra de su gloria en el aspecto de la adoración, de que había nacido en su corazón algo malísimo, y Dios siendo bueno, ¿cómo iba a tolerar a unas personas ya malas? O sea, yo, yo en algún momento socializaba con algunos hermanos y yo les decía: donde yo pensara que Dios pensaba como yo pienso, esto ya se había acabado. O sea, si en mis manos hubiese estado por mi corazón corrupto, esta tierra ya se hubiese desaparecido y yo hubiese hecho otra tierra, otro planeta Tierra con una creación nueva, diferente y borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Yo trabajé, digamos, en algún momento con control de calidad y me tocaba algunos productos desecharlos. Ya no, esto ya no tiene arreglo, esto ya está contaminado, esto ya se dañó, esto a la basura. Pero lo maravilloso es que Dios es tan paciente, es tan amoroso, y como desde el principio da una promesa de salvación. Porque ahí lo que está diciendo Génesis capítulo 3 versículo 15 está diciendo es que yo a ustedes los voy a recuperar. O sea, todo le pertenece a Dios, pero estamos hablando de que Dios iba a mostrar su gloria aún a través de esas circunstancias y de ese pecado que hay en el hombre, de esa misericordia. Y creo que esa es una de las formas de la narrativa bíblica en la cual nosotros debemos ver la gracia de Dios. O sea, cómo el hombre se cae y Dios lo levanta. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar a Adán y Eva, listo, pecaron. Nace Caín y Abel. Entonces, ¿qué pesar? ¿Qué pasó con esa familia? Se desintegró. Primero, un hijo mata al menor, ya tiene una reprimenda y se va. Entonces, Adán y Eva se quedaron sin hijos. Caín se fue y Abel se murió, pero ya Dios los consuela y les da sed. Y resulta que la línea de donde se va a cumplir esa promesa era Set. Pero entonces así sucesivamente. Vamos más adelante, digamos, con Isaac, ¿cierto? Vemos a Abraham, que Abraham no podía tener hijos. Uy, no, ¿cómo así? Vamos a ayudarle, vamos a hacerlo según la tradición. Y Dios, no es así. Le da a su hijo. Y después su hijo, y tiene otros dos hijos. Y comienza el pecado. Entonces, Esaú, y vemos a Jacob y vemos esa lucha, pero más adelante vemos cómo la misericordia de Dios, cómo Jacob, el Señor se le presenta, ve una escalera en el cielo, se está manifestando a sí mismo, lo que le llaman una teofanía o algunos llaman cristofanía, ¿cierto? Dios manifestando, Dios acercándose al hombre, Dios cuidándole. Y luego vemos que hay una promesa que dice: no, es que van a ser esclavos, pasa lo de José, Dios llama a José, iba a haber una hambruna. Después les dice: bueno, salva al pueblo de Israel, continúa la línea, continúa la promesa. Pasa, digamos, está una promesa que dice: bueno, este pueblo va a ser esclavo por tanto tiempo.
y ciertamente, pero envía a Moisés, perdón. Entonces ya cuando llega Moisés, Dios lo lleva por el desierto, abre el mar, les da codornices, envía maná del cielo, de las peñas brota agua, luego pasan a Canaán, donde ellos ven gigantes y no hay nada que hacer. Y vemos el hombre pecando y sigue pecando y sigue pecando y sigue como ingrato, grosero con Dios, desobediente, y Dios sigue siendo fiel, sigue siendo fiel. Llegan a Canaán, se reparten los ejidos, se está dividida la tierra, luego se unen, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, cuando el gobierno era teocrático, o sea, Dios a través del pueblo, de los levitas y los sacerdotes era que Dios estaba gobernando. No, queremos como las otras naciones un rey, pero ya estaba estipulado lo del rey y seguía la ingratitud y seguía el pecado y seguía y seguía. Entonces uno dice, es que es increíble, o sea, es increíble que Dios siga siendo fiel cuando nosotros seguimos siendo infieles. Pastor, ¿usted me recuerda cómo era esa frase que decía Martín Lutero, que dijo Martín Lutero, que habla haciendo referencia de que éramos, ¿cómo es? Como santos pecadores. No, no recuerda la frase. Simultáneamente justos y pecadores. Sí. Y eso es. O sea, es que es maravilloso. Y no que uno me ponga contento porque sea pecador, no, sino porque somos santificados por la gracia de Dios. Absolutamente todo depende del Señor. Entonces, la promesa que comienza Génesis capítulo 3:15, que se comienza a ver a través de todas estas generaciones, llega hasta Cristo Jesús. ¿Cierto? Y allí vemos esa salvación cumplida, pero en Cristo Jesús. O sea, es más, la misma escritura lo dice, que somos salvos por Él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Dios que se hizo hombre. Y esa es como nuestra salvación, esa es nuestra bendición. O sea, es que es algo inalcanzable, algo que nosotros no podríamos hacer nada. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros por la salvación? Es una pregunta que, que, que prácticamente se responde a sí misma, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros por ser salvos? Es que el hombre está contaminado, no tiene forma de que solo pueda llegar al Padre, no hay manera. Es más, creo que el Padre nos debería ver así de lejos, con repelo, como, uff, esto huele mal, esto huele mal. Entonces, eso me asombra, realmente, pastor, me asombra. Es cierto, hermano. Y así como el Antiguo Testamento nos presenta también lo que hemos venido hablando, ¿no? De la corrupción, de las consecuencias del pecado. También vemos el actuar de la gracia de Dios, como lo has destacado. Desde el comienzo, ¿no? Inclusive desde Génesis 3 también hay un anuncio, ¿no? Que lo conocemos como el protoevangelio, ¿no? Allí en el Génesis 3:15, ¿no? Un pasaje bien conocido de la escritura y siempre Dios está anunciando su salvación, porque el hombre está, como lo mencionas, totalmente corrompido, ¿no? Y es lo que se destaca aún en el libro de los Salmos, ¿cierto? Todos se han desviado, se han hecho inútiles, em, todos van en pos de lo malo, y esos son los pasajes que ya en la teología del Nuevo Testamento, autores, por ejemplo, como el apóstol Pablo, destacan para enseñarnos que precisamente el grado de nuestra corrupción natural fue tanto que, como tú lo destacas, éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, ¿no? No hay ni siquiera uno justo, dice las escrituras, ¿cierto? No hay uno que busque a Dios, todos se han hecho inútiles, todos se han desviado. Y ahí está el corazón del ser humano, ¿no? Desde su nacimiento, como el mismo David
también lo dice, ¿no? He sido formado en pecado y concebido bajo pecado, ¿no? En el Salmo 51. Entonces, todas estas palabras pueden ser de desaliento, decir, ¿y ahora qué, no? Pero también, como lo decías, comienza a Dios a revelar su gracia también para la humanidad por medio de las promesas, de los pactos, por medio aún de los mismos símbolos, podríamos llamar así, de la tipología, ¿cierto? Que aparece aún en la ley ceremonial, que luego Hebreos nos va a contar que todo esto era sombra de lo que había de venir en Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, vamos a encontrar precisamente por una parte la caída, las consecuencias, pero también vamos a encontrar lo que Dios promete, es decir, vamos a encontrar el anuncio del Evangelio, no de manera tan clara como lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero vamos a ir viendo cómo, como dicen algunos teólogos, progresivamente el Antiguo Testamento se va revelando esa gracia que nuestro hermano Juan David mencionaba hace un momento, de que Dios, a pesar de su justicia perfecta, su santidad perfecta, y nosotros en el otro extremo, ¿cierto? Estando perdidos en pecado, Él entonces comienza a anunciar lo que será nuestra redención por medio de la obra del Salvador Jesucristo. Esto es un tema muy interesante, como mencionábamos al comienzo, y quiero agradecerle, hermano Juan David, que estos minutos se han pasado rápido, pero lo que queremos, y he reiterado es un poco, es despertar en ustedes el anhelo por el estudio de la palabra de Dios. Y lo que vamos a hacer, si el Señor así lo dispone, la próxima semana vamos a estar hablando un poco de lo que podríamos llamar la teología propia en el Antiguo Testamento, o sea, cómo Dios se revela, ¿cierto? Cómo revela su voluntad, sus atributos también. Es un tema de pronto más extenso y quizás nos tome algunos minutos más, pero será muy interesante poder hablar acerca de ello. Por ahora queremos agradecer a todos ustedes por el tiempo, la dedicación también al estudio de la palabra. La invitación hoy es que al leer el Antiguo Testamento tengamos los lentes puestos para ver precisamente la obra de Dios que Él revela en las Escrituras, y que a pesar de nuestro pecado, la gracia de Dios ha abundado para salvación de todos los que Él llama por el Evangelio. Damos gracias entonces al Señor. Vamos a terminar este momento con una oración. Entonces quiero pedirle, hermano Juan David, si nos dirige, dándole gracias al Señor por la palabra, por la reflexión de esta noche, y bueno, y preparándonos para la próxima semana tengamos un espacio bien nutrido de conocimiento de la palabra del Señor. Así es, oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque definitivamente tú muestras que quieres amor, porque tú amas y tú no dejas, tú no te niegas a ti mismo. Tú has amado, Señor, esta creación, has amado, Señor, a esta humanidad, Dios, y has dado una oportunidad de salvación y tú mismo nos has rescatado. Has sido paciente, Dios. Paciencia has tenido sobre nuestras vidas, Dios. Padre, que estas palabras, de pronto esta socialización que tuvimos, Señor, que pueda llegar al corazón de muchas personas y que estas preguntas que nos hicimos, que también son preguntas de muchas personas, podamos nosotros en comunidad irlas respondiendo, que podamos, Señor, amarnos los unos a los otros, que podamos dejar ese orgullo a un lado, que podamos nosotros reconocerte a ti, Señor, que fuimos creados para adorarte, que tú eres el centro de la creación, no nosotros, y que aunque muchas veces hablamos
del antropocentrismo, de la antropología, hablando de la humanidad. Eso no quiere decir que seamos más importantes. Señor, ¿cómo seremos más importantes si tú eres quien nos creó? Señor, tú eres a quien debemos adorar. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos apartado porque nuestros pensamientos nos han estorbado y nos han engañado pensando en que nosotros somos eternos en un reino que no existe, en un lugar que no existe, para un propósito que no existe, que solo pasa en nuestra mente, Dios. Señor, cuando todo está diseñado, todo tú lo creaste y lo creaste perfecto. Y Señor, todo lo sabes, tú todo lo sabes, Dios. Y la gloria siempre será para ti, Dios. Aunque muchas veces creamos que te estamos robando la gloria, realmente, Señor, y que te estamos haciendo daño a ti, Dios, somos nosotros mismos, porque estamos negando el adorarte. Somos nosotros como hombres, como criaturas, Señor, los que nos perdemos esa gracia y esa bendición de hacer lo que debemos hacer y es adorarte, es glorificarte, exaltarte, no solo en un momento, una iglesia local reunido con personas, sino en todo lugar, en todo momento. Y recuerdo esa frase que tú, Cristo Jesús, decías a esta mujer samaritana, que el Padre estaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Señor, es en todo lugar. Ayúdanos a comprender, Espíritu Santo, que es en todo lugar, es con lo que hacemos, es en el momento donde estemos, que el lugar para adorarte es el lugar donde estemos. No buscar un lugar como simplemente una iglesia local, que Señor nos ha llamado a que nos congreguemos y que te adoremos, tanto de forma individual como colectiva, no solo de una forma personal. Ayúdanos a comprender, Señor, que toda la gloria es para ti, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestra altivez, perdona nuestro orgullo y danos esa capacidad, Señor, de arrepentirnos y poder acercarnos a ti, Señor, y vivir para ti. Alguien en algún momento o personas en otro tiempo decían que estarían dispuestas a morir por ti, pero la pregunta cambia. ¿Estaremos nosotros dispuestos a vivir para ti? Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Gracias, Señor, por las personas que escuchan, Señor, esta socialización y también por la Iglesia Cristiana Evangélica Cristo Rey. Bendícela, Señor, que crezcan, bendito Señor, en conocimiento, en amor y en fe. Ayuda, Señor, al pastor Harold, Dios, y en todas estas situaciones y adversidades que van viniendo en el camino, Señor, y las dificultades que se van presentando, que muchas veces nos hacen cada vez más fuertes. Y oro también, Señor, por tu iglesia a nivel mundial, Dios, para que siga creciendo, porque comprendemos, Señor, y creemos en esa promesa que dice que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Gracias, Señor, porque tú lo dijiste, Señor, y así se cumplirá. A ti sea la gloria, Dios. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y los esperamos el próximo viernes. Bendiciones para Bendición. todos. Hasta luego.